Hoy vamos a leer un libro que se llama El drama de Jesús, del escritor José Julio Martínez, servidor de Jesucristo. Y dice: El drama de Jesús, vida de nuestro Señor Jesucristo. Para componer esta obra, he tenido presentes las de Balariño, Libretón, Filión, Papini, Sarabria, Abad y Bogaut. A veces transcribo los párrafos enteros de las mismas. Sirva esta cita general para siempre, pues dado el carácter de este libro, no he pretendido hacer una obra completamente original, sino poner al alcance de todos lo mejor que he encontrado escrito acerca del Señor que más nos ama, con la aprobación eclesiástica. Justicia al obrero. Cierto día en París, calmada ya la revolución de 1848, una muchedumbre invade la iglesia de San Lorenzo. Cubiertas las cabezas, el grito de protesta en los labios, la amenaza en los ojos. De pronto, un personaje nuevo aparece en la puerta, se abre paso, llega hasta el púlpito, sube en dos saltos, pasea por la turba una mirada centellante, hace gestos de querer hablar. ¡Silencio! ¡Silencio!, gritan unos. ¡Que hable!, claman otros. Y todos callan, y todos se apiñan a oírle. Han conocido al tribuno y esperan sus palabras. Raimundo Brocker tenía entonces 48 años, obrero, periodista, poeta y orador de mitin. Había escrito algunos libros y después los había arrojado a las llamas. Raimundo Brocker mira de nuevo a los amotinados con aquel fuego en el alma que le salía por los ojos. Espera unos momentos, los ve a todos en expectativa y cuando se persuade de que reina el silencio en todo el recinto, lanza este clamor: ¡No se hace justicia al obrero! Resuena un aplauso que el orador contiene con ademán imperioso, mientras continúa exaltándose por momentos. No se hace justicia al obrero. No se respeta al obrero. Pasan ante él y no le saludan. Pasan ante él y ni siquiera le miran. Pasan ante él, le injurian cara a cara. Esto me subleva, señores. Esto me hace vibrar de indignación. Lo he dicho y lo sostengo. No se hace justicia al obrero. La que vibra de entusiasmo es aquella muchedumbre. El orador los ha fascinado. En algunos brillan lágrimas. Le vitorean, le aplauden y al mismo tiempo se mandan callar para no perderle una sílaba. No se hace justicia al obrero, y con solo mirar la iglesia en que os hablo, todo en ella atestigua a la vez la inteligencia y el poder del obrero. ¿Quién sino el obrero ha levantado esta bóveda que nos cobija y ha tallado sobre la piedra esos animales y plantas que parecen vivir? ¿Quién sino el obrero ha construido ese órgano gigante cuyas armonías impresionan y recrean? ¿Quién sino el obrero ha ideado todas estas maravillas y las ha ejecutado y las ha puesto al servicio del hombre? Y sin embargo, no se hace justicia al obrero. Otra salva de aplausos le obliga a callar unos minutos. Su voz parece adquirir nuevos bríos y grita: no aplaudáis, compañeros. Sabed que solo hay un obrero digno de este nombre glorioso. Un obrero que ha hecho todas las cosas y ha hecho a todos los demás obreros. Y no se hace justicia al obrero. El obrero es Dios. El silencio de un respeto religioso desciende sobre todos. Brocker lo aprovecha para seguir con acento conmovido. El obrero es Dios. Él,
sabio y todopoderoso, ha levantado esta bóveda azul del cielo con millones de astros por lámparas. Ha dado la vida a plantas y animales. Ha hecho al hombre, dándole inteligencia para conocerte a Él, corazón para amarle a Él, y a los hombres por Él. Y todo lo hizo de la nada, y todo lo hizo por puro amor, sin tener ninguna necesidad de nosotros deseando darnos su felicidad. Y sin embargo, no se hace justicia al obrero. Hace un momento, habéis entrado en su casa con la cabeza cubierta. Habéis pasado ante aquel altar donde está Él y no le habéis saludado. Habéis proferido amenazas, yo las he oído, contra los servidores de este obrero que son vuestros amigos. Esto me subleva, compañeros. Esto me hace vibrar de indignación. No se hace justicia al obrero. Todos callan en la iglesia. Todos evitan mirar al vecino que tienen al lado. Brocker añade: he terminado, señores. Me llamo Raimundo Brocker. Vivo en Sugar número 4. Si puedo serviros en algo, estoy a vuestra disposición. Baja del púlpito. Todos le abren calle y en silencio sale del templo. Tras él, toda la gente desfila poco a poco. Poder invencible de la verdad cuando se presenta tal como es. Yo quiero presentarte esta verdad, querido oyente, que también eres obrero, obrero de las máquinas o de los campos, de los quehaceres domésticos o de los libros. Y esta verdad consoladora y bendita es que aquel obrero no se contentó con crear todas las cosas, sino que Él mismo se hizo hombre, apareció entre los hombres y apareció como obrero. El obrero de Nazaret, Jesús, hijo de María. Hijo de María en cuanto hombre, e hijo del Eterno Padre en cuanto a Dios. Porque Dios es uno. Solo hay un Dios verdadero, pero en Él hay tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este misterio, la Santísima Trinidad, no podemos comprenderlo, pero de alguna manera podemos declararlo con estas expresiones acomodadas a nuestro alcance. Dios, conociéndose a sí mismo, forma la imagen de sí mismo, una imagen tan perfecta que es una persona. A Dios, en cuanto se conoce, llamamos Padre. En cuanto es conocido, llamamos Hijo. El Padre tiene infinito poder, infinita hermosura, infinita felicidad. El Hijo en todo es igual al Padre, es Dios de Dios. Al contemplarse, el Padre y el Hijo se encuentran infinitamente amables, se aman, y este amor es tan perfecto que es una persona, el Espíritu Santo, Dios como el Padre y el Hijo, amor de entrambos, digno de la misma adoración. Las tres personas existen desde siempre y para siempre. Viven en el mismo amor, gozan de la misma felicidad, son un Dios único, infinito, en infinitas perfecciones. De las tres, la que se hizo hombre sin dejar de ser Dios es el Hijo. Nació de una madre virgen y pasó por nuestro mundo haciendo bien a todos. Su historia es la más bella y atrayente que jamás han presenciado los hombres. La conservamos en libros escritos por testigos que vieron y oyeron lo que cuentan. Y la tienes en estas páginas. Conocerle a Él es vida, y después de haberle conocido, nunca serás de los que no hacen justicia al obrero. Entrada. El mundo le esperaba. Así es como vino a vivir entre nosotros. Aquella noche en Belén, luz para todo el mundo, la primera persecución, carpintero de pueblo.
El Anunciador. Capítulo 1. El mundo le esperaba. También hace 20 siglos, los hijos del pueblo tenían inquietudes como hoy, y también levantaban la voz para que se oyesen sus peticiones. ¿Qué pedían los hijos del pueblo? En Roma, la ciudad de los amos del mundo, cuando las gentes se amotinaban ante el palacio de su emperador, una petición proferían a gritos, una petición que vibraba en el aire con amagos de amenazas, de amenazante tempestad. Pan y espectáculos. Pan y espectáculos pedían los ciudadanos del imperio más civilizado. Y con pan y espectáculos se hubieran contentado también los demás habitantes de la tierra. ¿Qué espectáculos eran estos? Espectáculos de circo, juegos sangrientos de gladiadores, cacerías de esclavos, dramas de adulterios y homicidios representados al vivo, luchas de hombres contra tigres, luchas de hombres contra hombres, espectáculos del circo alimentados con la misma sangre que aquellos hijos del pueblo. César Augusto presentó para una de estas orgías 320 pares de esclavos que mutuamente se tenían que matar. El emperador Trajano dio juegos que duraron 123 días y en los que combatieron 10,000 gladiadores. Herodes Agripa hizo que de una vez se batiesen 700 contra 700 y mientras jóvenes fornidos se embestían y degollaban sobre la arena, miles de espectadores desde el gigantesco graderío seguían con avidez los asaltos y las defensas de aquellos luchadores. Temblaban de sádica emoción ante los primeros borbollones de sangre humana. Aplaudían enloquecidos ante el gladiador que sabía caer y morir con arrogante postura. Pataleaban furiosos al derribado que pedía misericordia para no ser rematado. A esos espectáculos de sangre y de crueldad asistían las mujeres y los niños. Tanto se rebajaba allí la dignidad humana y tanto se corrompían las costumbres, que el filósofo Séneca dejó escrita esta acusación: después de que he estado entre los hombres, vuelvo menos hombres. Así eran los espectáculos del paganismo decadente, y los hijos del pueblo seguían pidiendo pan y espectáculos. No conocían ideales más elevados, no tenían quien los guiase a otra felicidad infinitamente mayor, no tenían quien los amase hasta poner la vida por ellos. Pan y espectáculos, y después morir. A pensamientos tan bajos correspondía la situación de la moralidad pública y privada. La historia del matrimonio es la historia de un pueblo. En sí, el matrimonio se guarda fidelidad. El pueblo prospera. Si el matrimonio se corrompe, el pueblo se arruina. Como cáncer insaciable nacido en el corazón del imperio, se propagaba la infidelidad conyugal y la frecuencia de los divorcios. Consideraban a las mujeres como seres de casta inferior. Había quienes contaban el número de años por el de sus matrimonios disueltos. Horrorizaba la nobilísima misión de la familia. Fueron necesarias leyes, Julia y Papia, para favorecer a las que llegasen a tener hijos. El Estado se corrompía desde la raíz a la copa. Vicios nefastos contra la naturaleza serpeaban por doquiera, con su doliente cortejo de enfermedades y suicidios, hasta el punto de que llegó a escribir el historiador Tito Livio: hemos adelantado tanto en la malicia que ya no podemos soportar nuestros males, ni el remedio de nuestros males. Esta degradación moral fue favorecida por la bancarrota de las ideas religiosas. Bien les recordaba la razón humana que todas las cosas habían sido creadas por un ser supremo, que ese ser supremo es autor del hombre, su padre y su juez,
que nos ha impreso en el alma una ley natural que manda a hacer lo bueno y evitar lo malo, que la muerte nos lleva hacia Él para que le demos cuenta de nuestras obras y recibamos premio o castigo. Despreciaron esa luz de la razón y en vez de glorificar al verdadero Dios, se dejaron cegar por el placer y se labraron dioses de marfil y de madera, que no eran sino hombres de proporciones mayores y de mayores vicios. De tales dioses exponían en sus templos estatuas obscenas, hacían que los adolescentes aprendiesen en las escuelas los adulterios de Júpiter y de Venus, y para imitar los ejemplos de sus voluptuosas divinidades, practicaban ante las representaciones de ellas ceremonias tan inmorales que no se pueden describir. El cuadro de trazos tan sombríos todavía resalta por su negrura la condición de los trabajadores. El trabajo manual era tan despreciado. El trabajo manual era un deshonor. Un hombre libre, decía el filósofo Aristóteles, no puede dedicarse a los trabajos mecánicos sin rebajarse. Disminuía la clase de los obreros libres y el trabajo recaía sobre los esclavos. Los esclavos. La gran vergüenza de aquella sociedad. Así los describía un autor. Hay instrumentos mudos. Son los arados y los martillos. Instrumentos que andan. Son los bueyes. Instrumentos que hablan. Son los esclavos. Estos instrumentos que hablan ni tenían libertad ni derecho a vivir. Sus amos podían matarlos impunemente. Más aún, podían abusar de ellos para sus divinidades. Y en Roma, había ricos que poseían de 10 a 20,000 esclavos. Tener 500 no era extraordinario, y las personas acomodadas necesitaban por lo menos 10,000. Nadie se compadecía de estos desgraciados en sus dolores. Nadie se ocupaba de ellos. Cuando no podían trabajar, nadie les decía que tenían un alma tan preciosa ante Dios como las almas de los señores. Así vivía aquel mundo, con hombres muy ricos embriagados en placeres y hombres muy pobres ahogados en miseria. Y unos y otros anhelando una felicidad que nadie les daba y esperando un libertador, esperando un hombre que les trajese pensamientos elevados, que les repitiese las antiguas verdades, olvidadas ya, que les purificase las ideas morales, que les enseñase a amarse unos a otros, todos como hermanos, todos como hijos de un Padre Celestial, esperando un libertador. En efecto, según los historiadores paganos, Suetonio y Tácito, era persuasión general de que del Oriente había de salir quien cambiase el estado del mundo. En Oriente habitaba el pueblo judío, adorador del Dios verdadero y depositario de sus gracias. El Altísimo le había prometido que de su raza nacería el maestro de las almas, el amigo de los pobres, el libertador de los oprimidos, el salvador de todos, el esperado, el único que con su enseñanza, su santidad y su sacrificio sería capaz de reconciliar a los hombres con Dios. Esa reconciliación era necesaria desde que el pecado del primer hombre, Adán, destrozó aquel estado de amistad con promesa de inmortalidad y felicidad eterna que Dios había ofrecido a la familia humana. Y no había hombre, por muy sabio, por muy rico, por muy santo que fuese, capaz de establecer tal reconciliación. Pudimos inferir ofensa a Dios que tiene dignidad infinita, y no podemos ofrecerle expiación suficiente porque no tenemos dignidad infinita. Vivíamos fuera de la amistad con Dios. Esta es la explicación de aquellos odios y matanzas, abominaciones y tinieblas espirituales en que vivían los hombres.
habían permitido que sobre ellos reinase el pecado, el demonio, la muerte. Estaban condenados a la suprema desolación los que murieran con pecado personal grave. Irían al infierno para siempre, sin gozar nunca de la infinita hermosura de Dios, del infinito amor de Dios, de su infinita felicidad, para la cual precisamente habían sido creados. Tremenda frustración causada por la desobediencia de un hombre que a todos constituyó en pecadores, puesto que todos eran hijos de aquel que desobedeció. Pero Dios se compadeció de la familia humana y decidió enviar un hombre con dignidad suficiente, dignidad divina, para que la obediencia de él pudiera atraer el perdón sobre todos los hombres y hacerlos otra vez hijos de Dios. Para preparar la venida de este reconciliador prometido al pueblo judío, el Espíritu Santo, desde muchos siglos antes, hizo ver a hombres escogidos de aquel pueblo, los profetas, rasgos que destacarían claramente en la vida y en las obras del que había de venir como Salvador de los judíos y de todas las naciones. Uno contempla a Belén, ciudad pequeña de Judá, ennoblecida por su nacimiento, y al mismo tiempo contempla otra generación más sublime, por la cual el mismo que nace en Belén es hijo de Dios. Otro profeta proclama que nacerá de madre virgen y que será Dios con nosotros. Otro le contempla entrando en Jerusalén como rey pacífico, montado sobre un pollino y anunciando la paz a todos los pueblos. También conocen sus padecimientos. Le han visto sediento, azotado, vendido por 30 monedas de plata, crucificado, dolorido. Pero comprenden que estos padecimientos no son el destino final del hombre que ellos anuncian. Son el precio que con generosidad absoluta entregará a la divina justicia, hecho obediente hasta la muerte, para establecer aquella anhelada reconciliación de los hombres con Dios. Por eso, si los profetas le ven también puesto en el sepulcro, clamarán que ese sepulcro es glorioso. De ahí, vencida la antigua enemistad con Dios y la muerte, obra del pecado, resurgirá la vida inmortal y felicidad para todos los hijos de Adán. Aquellos videntes predicaban a sus compatriotas, los judíos, cuanto Dios les revelaba, y hoy lo conservamos escritos en los libros que llamamos Antiguo Testamento de la Sagrada Escritura, Palabra de Dios. La serie de estas profecías tan precisas, muchas de ellas tan distanciadas en el espacio y en el tiempo, tan acordes, es una de las maravillas en que resplandece la sabiduría infinita de Dios. Si solo un hombre hubiese compuesto un libro de profecías y después el deseado de todas las naciones hubiese venido conforme a ellas, cosa sería de gran valor. Pero lo que tenemos vale mucho más. Tenemos una serie de libros escritos por hombres que durante 4000 años constantemente y sin variación vienen uno tras otro a predecir el mismo acontecimiento. Por eso, los judíos fieles le esperaban con anhelo y pedían que llegase. Ven, Señor, y no quieras tardar, que se abra la tierra y nazca el Salvador, que rocíen los cielos y descienda el justo. Cumplido el tiempo marcado por Dios, apareció el esperado de las gentes. Apareció ante el extenso mundo pagano, cuya degradación no tenía humano remedio. Apareció con el nombre de Jesús, ante el pequeño mundo judío que le estaba esperando. Le estaba esperando, y cuando le ve llegar, puede descubrir que en él se cumplen las antiguas profecías conservadas en sus libros santos. Sin embargo, no quiere reconocerle como enviado de Dios. Vino a los suyos
y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Es un drama pavoroso, es un drama único en la humanidad. El drama de Jesús que busca al hombre y es esquivado por el hombre. Acércate a ver el curso y el desenlace de esta historia en las páginas siguientes. La he compuesto para ti, obrero, oficinista, soldado, estudiante, chico o chica, labrador, padre o madre de familia. Para ti, que acaso no tienes otros libros en que leerla. La he compuesto empleando con frecuencia las mismas palabras con que nos la cuentan los 4 historiadores que la escribieron tal como la presenciaron. 2 de ellos, Juan y Mateo, fueron testigos de vista. Los otros 2, Lucas y Marcos, trataron íntimamente con muchos testigos. De los 4 cronistas, el primero en escribir fue San Mateo. Era judío. Estaba al servicio de los romanos como recaudador de impuestos. Fue llamado por Jesús, al que siguió inmediatamente. Compuso su obra en hebreo para demostrar a sus compatriotas que Jesús Nazareno era el hombre anunciado por los profetas como el ungido de Dios para salvar al mundo. Y así, en la primera página de su libro, al nombre personal del protagonista, Jesús, añade el título de ungido, en hebreo, Mesías, en griego, Cristo, y lo presenta como coronación de toda la historia pasada, hijo de los patriarcas y reyes a quienes había sido prometido, y como padre de los tiempos nuevos que durarán hasta el fin del mundo. San Mateo redactó sus páginas dentro de los 30 años siguientes a la despedida de Jesús, cuando aún vivían muchos testigos de los sucesos que en ellas se refiere. Por la misma época, compuso su libro el segundo historiador, San Marcos. Lo destinaba principalmente a la catequesis de cristianos procedentes no del judaísmo, sino del paganismo romano. Por eso escribe en griego, idioma tan difundido en el imperio como lo era el latín. San Marcos, por haber escuchado a San Pablo y luego a San Pedro en Roma, cuando predicaban el Evangelio de Jesucristo, nos ofrece un relato conciso, en estilo sencillo y popular, rebosante de claridad y de fuerza. A los mismos años se remonta la tercera redacción de este divino drama, cuyo autor, San Lucas, empieza proclamando que solo escribe después de haberse informado cuidadosamente de todo lo ocurrido. En un griego muy artístico, nos va exponiendo no solo hechos y palabras, milagros y enseñanzas de Jesús, sino muchos de los sentimientos de su corazón. Este es el Evangelio en que nos conmueve la oveja perdida, el hijo pródigo, el ladrón que se arrepiente, el apóstol que llora por haber negado al querido maestro. Y San Juan, todos lo llaman a su libro el cuarto Evangelio, testigo excepcional, porque ha visto, ha oído al Hijo de Dios hecho hombre, ha apoyado su cabeza en el pecho de él, en la última cena. Compone su obra cuando ya es muy anciano, a ruegos de los discípulos que deseaban conservar todo lo que el venerable apóstol les ha predicado acerca de Jesús Nazareno. San Juan comprendía así aquella predicación. Jesús es el verbo increado, palabra, de Dios, por quien todas las cosas han sido hechas. Es el Hijo de Dios que se hace hombre para hacernos a los hombres hijos de Dios. Con el fin de infundirnos esta fe y de conservar algunos pormenores históricos omitidos en los 3 primeros, San Juan escribe las divinas páginas de su Evangelio en un griego muy sencillo, no clásico, y al mismo tiempo muy puro y transparente. Tales son los 4 redactores de un Evangelio único. No hay 4 evangelios, sino un solo escrito por 4, cada uno de los cuales no copia a los demás, sino que aporta su manera de ver y referir la misma historia, acomodándose a los distintos destinatarios
y a las personales inspiraciones del Espíritu Santo. Así poseemos hoy no solo la riquísima variedad y belleza de los textos evangélicos, sino cuadruplicado el valor histórico de las 4 narraciones al presentarse cada autor como testigo independiente de los otros 3. No podemos dudar de su veracidad. Refieren sucesos cuyos actores o testigos próximos podían contradecirles, pues aún estaban vivos. Además, escriben bajo la inspiración divina y dispuestos a dar la vida, como la dieron después, por confesar que es verdad todo lo que escriben. No podemos dudar de ellos cuando, con la honrada sencillez del que se sabe bien informado, nos presentan el drama vivido por Jesús buscando al hombre. Drama que también es tuyo. Sí, mi querido oyente. Este drama, tú no eres mero espectador. Tú eres uno de los actores. Ya lo verás.